Ya, ¿cuál era la idea de esta clase? La idea era, ¿cierto?, generalizar un poco la derivada. ¿Sí? Voy a ir escribiendo algunas ideas. ¿Por qué? Porque nosotros en general lo que hacíamos es calcular la derivada de una función en un punto fijo. ¿Sí? Anteriormente, como en las series de televisión, anteriormente lo que hacíamos era encontrar la derivada de una función en un punto fijo. Encontrar la derivada de una función en un punto fijo, ¿sí? Por ejemplo, las que vimos el día de ayer. ¿Ayer fue? Sí, el día de ayer en el repaso. Nosotros teníamos f de x igual a x cuadrado, y lo que hicimos fue calcular f' de 2, ¿sí? ¿Qué nos decía la definición? ¿Cuánto es eso? ¿Cómo se calculaba? Era con esa ecuación f de t menos f de, bueno, Sí, por ahí va, no me f de acuerdo, t menos f de 2 f de 2. dividido en t menos 2 o Exacto. Ya, ¿y eso, tal como lo escribí ahí, o llevaba algo más? límite. Límite, ¿cierto? Porque, Sí. ojo, esto de aquí es una tasa de variación media, ¿sí? Para que sea la derivada, nosotros teníamos que agregar que el t se acercara a 2, ¿sí o no? Ya, esto lo hicimos y daba 4. ¿Sí? Si no me creen, revisen después el PDF, pero daba 4, ese era el resultado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo quisiera calcular f' en 3, ¿qué tendría que hacer? ¿De acuerdo a lo anterior? Reemplazar donde está el 2 en 3. Exacto, ¿cierto? Límite de t tiende a 3 de f de t menos f de 3 partido en t menos 3, ¿cierto? Entonces se dan cuenta que yo aquí tengo el 2, el 2, el 2. Aquí tengo el 3, el 3, el 3. O sea, cada vez que yo cambie esto, por así decirlo, el argumento, voy a tener que volver a calcular un límite. ¿Sí o no? Si pusiera un 4, un 4, un 4. Si pusiera un 10, un 10, un 10. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la derivada en todos los puntos. ¿Sí? No solamente en uno fijo. Entonces, si yo dijera, ¿cuánto vale f' de x? ¿Qué debería escribir? La misma límite de Límite. f de t menos f de x. Exacto, ¿cierto? Partido por t menos x. Si el t tiende a, Tiende a x. tiende a x, ¿cierto? Entonces se dan cuenta que hay una ventaja. ¿Por qué? Porque yo lo estoy calculando la derivada en un punto que puede ser cualquier cosa. ¿Sí? O sea, el problema de esto es que la derivada solo en 2. El problema de esto es que la derivada solo en 3. Pero esto es la derivada ¿en dónde? En x. Y x ya puede ser quizás cualquier cosa.
Ya. ¿Cuánto es f de t? T. ¿T? Ah, ¿Cuánto es f de t? T cuadrado. Ahí sí, t cuadrado. ¿Cuánto es f de x? X cuadrado. X cuadrado. Ese límite. Fíjense, ¿qué pasa si yo reemplazo arriba y abajo la t por x? ¿Qué forma me queda? Indeterminada. ¿Cierto? Es un 0 partido por 0. ¿Qué teníamos que hacer con la forma 0 sobre 0? Trabajarla, Trabajarla, ¿cierto? factorizarla o descomponerla, o no me acuerdo cómo se dice. Sí, no, o sea, es que dependiendo de la expresión vamos a hacer una u otra, pero al final es trabajarla algebraicamente. ¿Qué podríamos hacer en esta expresión? Suma por su diferencia, ¿no? Suma por diferencia, ¿cierto? T cuadrado menos x cuadrado es lo mismo que t más x, t menos x, sobre t menos x. ¿Qué pasa con los t menos x? Se pueden simplificar, ¿sí o no? Ya, ¿y cuánto nos quedaría como resultado? Límite de t tiende a x de t más x. 2x. 2x, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahora podemos llegar y reemplazar. Pues donde hay una t, reemplazamos por x. Entonces, es decir, f' de x es igual a 2x. Y este es el resultado importante. Porque después de que nosotros hacemos eso, o sea, encontrar la derivada en Encontramos cualquier... como la general. Exacto, ¿cierto? Con eso podemos encontrar la derivada en todos los puntos. Porque si ahora yo les preguntara, ¿cuánto vale f' de 5? 10. 2 por 5, ¿cierto? 10. F' en 0, 0, 0. F' en 4, 8, 8. F' en 2, 4, 4. Y fíjense, ¿cuánto nos había dado? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a definir la función derivada. Porque esto de acá es una función, ¿sí o no? ¿Es una función? Sí. Sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el x puede tomar valores, en este caso, en los números reales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Sea f de A subconjunto de R, derivable, obviamente, definimos la función f', que también va de A en R, que a cada x la asocia y igual a f' de x. ¿Ya? La que se conoce como función derivada.
Entonces, como les decía, esto no es nada más que hacer notar o darse cuenta de que si es que nosotros utilizamos esta estrategia, la de encontrar la derivada en un punto variable, por así decirlo, ¿sí? Eso lo que va a hacer es que a nosotros nos entrega también una función. ¿Qué es lo que se inserta? Un valor de x. ¿Cuál es el resultado? La derivada de la función en ese punto. Voy a escribir eso que dije. Se ingresa o inserta, como le quieran llamar, entrega la derivada de la función en ese valor. ¿Ya? Porque las funciones al final es eso. Las funciones son, por así decirlo, herramientas matemáticas en donde uno ingresa un valor, ¿cierto? Y obtiene otro valor que tiene alguna relación, ¿sí? Con el valor que se ingresa. En este caso, ¿cuál es esa relación? Se ingresa un valor y entrega la derivada de f en dicho valor, ¿sí? Las funciones son como maquinitas. Uno les mete algo y recibe algo a cambio. ¿Sí? Por ejemplo, en física, ustedes meten un tiempo y la ecuación de posición o la ecuación de itinerario le entrega una posición, ¿sí? De algún cuerpo que se está moviendo. En termodinámica, más adelante se van a dar cuenta, ustedes le ingresan un tiempo y como resultado o como respuesta obtienen una temperatura, ¿sí? La temperatura de un cuerpo puede ser. ¿Ya? Entonces al final, esa es como la finalidad de las funciones. ¿Ya? Ahora, si nosotros tenemos, consideremos, la función potencia, ¿sí? En el colegio uno ve esa función, se llama función potencia. ¿Sí? Cuando este es 2 es la parábola, cuando es 3 es otra cosa, cuando es 4 es otra cosa, cuando es 5 es otra cosa y así, ¿sí? La función potencia. ¿Cómo encontramos la derivada de esa función? ¿Cuál era la definición? Que nunca se nos puede olvidar. Límite de t tiende a x. ¿Qué iría arriba? ¿Qué iba acá? Pues lo mismo que la otra, ¿no? Es lo mismo que la otra, la T y el otro. F de t menos f de x. ¿Cierto? Sí. Exacto, súper. Eso siempre es así, chiquillos. Nosotros No, tenemos yo pensé que era otra cosa. No, si es lo mismo. F de t menos f de x sobre t menos x. Es siempre eso. A ustedes le hablan de derivada y esa es la definición. ¿Sí? Ya, ¿cuánto es f de t? T a la n, T a la n. ¿Cuánto es f de x? x elevado a n. ¿Ya? Ahí está. ¿Cómo trabajamos algebraicamente esta cosa? Porque si se fijan, al poner donde hay una t, una x, Eso era n por x elevado a n menos 1. No me acuerdo cómo se llama. ese es el resultado que nos va a quedar. Pero, ¿cuál era la factorización? Uno iba subiendo y el otro iba bajando el exponente, no me acuerdo. Exacto.
¿Sí? Ya, esta era la diferencia de potencias enésimas, ¿cierto? ¿Cuál era esa factorización? La voy a escribir aquí con rojo. T a la n menos x a la n, o mejor con letras más simples. A la n menos b a la n es a menos b, factor de a la n menos 1 más a la n menos 2 por b, más a la n menos 3 por b cuadrado, y así hasta a b a la n menos 2, ¿ya? Es parecido al desarrollo del binomio de Newton. ¿Vieron eso en álgebra, cierto? El binomio, teorema del binomio, Sí, creo. ¿sí? Ya, es casi lo mismo, pero ¿qué es lo que pasa? Los coeficientes son 1. ¿Sí? O sea, esto lo podríamos escribir si quieren con notación de sumatoria. La sumatoria desde k igual 0 hasta n menos 1 de a la n menos 1 menos k por b a la k. Eso sería con notación de sumatoria, si es que quieren ensayarla un poco. Ya, entonces, en este caso, voy a escribir todo el chorizo, ¿sí? T menos x está listo, que sería esta parte. Me faltaría todo este paréntesis, que sería t a la n menos 1 más x t a la n menos 2 más x cuadrado t a la n menos 3 y así hasta el x a la n menos 1. ¿Sí? Y nos queda así. ¿Qué pasa con los t menos x? ¿Se van? Se van. O sea, nos quedaría límite de t tiende a x de t a la n menos 1 más x t a la n menos 2 más x cuadrado t a la n menos 3 y así sucesivamente hasta el x a la n menos 1. ¿Y cuánto vale este límite? Eso era lo que había dicho yo adelante, ¿no? ¿Sí? Que era n por x a la n menos 1, creo. Sí, n por x a la n menos 1. ¿Sí? ¿Por qué? Si ustedes reemplazan donde hay una t, una x, ¿cuánto les queda esto? Queda así, ¿cierto? Escribirlo con... ¿Sí o no? Si ustedes reemplazan la t por x, Sí. acá si reemplazan la t por x, queda x por x a la n menos 2. ¿Qué se hace cuando se multiplican potencias de igual base? Se Como suma los el exponente. exponentes. O 1 sea, en más ese n caso menos se sumaría 1 sí, ¿cierto? Sí. n menos 1. Entonces, ojo, mismo término. ¿Qué pasa si el t vale x? Lo mismo se suman los exponentes. Quedaría n menos 1. O sea, en otras palabras, cada uno de estos es x elevado a n menos 1. Y la última pregunta, ¿cuántos términos tengo? N. N, ¿cierto? Y eso lo pueden deducir viendo los desarrollos, ¿sí? Por ejemplo, el
A cuadrado menos b cuadrado es a menos b factor de a más b. Dos términos. A cubo menos b cubo. A menos b factor de a cuadrado más ab más b al cuadrado. ¿Cuántos términos tengo? 3. 3, que es justo el mismo exponente. Si tengo exponente n, ¿cuántos términos va a tener? S y así N. hasta el último, n. L. Ahí está. Entonces, primera regla de derivación, que esta hay que, una de las que más se utiliza, ¿sí? La regla de la potencia. Si nosotros tenemos una función potencia, entonces la función derivada es n por x elevado a n menos 1. ¿Sí? Si es que alguien tiene memoria quizá un poco más fotográfica, podría decirse. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El exponente baja y después le restamos 1. ¿Sí? Como les digo, y les vuelvo a repetir, esta regla, chiquillos, es una de las más importantes, una de las que más se ocupa. De 20 problemas que ustedes hagan, 19 son con esta regla, así que es importantísima. Y aquí mezclamos dos conceptos, los dos que hemos visto. Si yo tengo f de x, no, f prima en 4 era mucho, siempre me voy en bola con eso. Coloquémoslo en 1 nomás. ¿Cómo encuentro f' en 1? Sería 7 por 1 elevado a 7 menos 1. Ya, entonces, primero, vamos por etapas. ¿Cuál es la Se función derivada? saca la ¿Cuál es la función derivada? 7x elevado a 6. Ya. Y ahora, ¿cómo encuentro f' en 1? Reemplazar el 1. Reemplazo del 1 nomás, 7. Listo. ¿Se dan cuenta? Entonces, para eso es que uno empieza, o sea, en general, en toda la matemática siempre se hace eso. Uno, no sé, inventa un resultado, en este caso Leibniz, que fue uno de los precursores del cálculo, inventó una teoría, que es la teoría de límites, el cálculo diferencial en sí. Y después intenta buscar reglas. ¿Para qué? Para no tener que estar haciendo los cálculos todas las veces. ¿Sí? Entonces aquí, si nosotros tenemos una función potencia, ya sabemos cuál es su función derivada. Y al saber cuál es la función derivada, podemos saber cuál es la derivada en un punto. ¿Sí? ¿Se entiende la lógica o no? ¿Cómo se va construyendo esto? La en un punto no entendí. ¿Puedes explicarla de nuevo, profe? Sí, es que esta es la función, ¿cierto? Sí. Nosotros con la regla anterior podemos sacar la función derivada. Sí, sí, eso lo entendí. ¿Sí? Ya, pues, y la función derivada es la derivada en todos los puntos. O sea, la derivada para cualquier valor de x. ¿Sí? Eso sirve solamente para la función exponencial, ¿cierto? Para las funciones potencia. ¿Sí? Potencia. Ojo, no exponencial, potencia. Entonces, al tener la derivada en todos los puntos, ¿cómo puedo sacar la derivada ahora en un punto en particular, que es el 1?
Usando la derivada que sacó. El Exacto. nx n-1. Reemplazando Sí. simplemente, ¿sí? El X. Ah, ya entendí, bro. ¿Sí? ¿Cuánto vale f' en 2? 7 por 2 a la sexta. ¿Sí? Entonces, básicamente es lo siguiente. Si ustedes tienen una función potencia, pueden sacar la función derivada sin tener que calcular el límite. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Sí? Si la función es de este estilo, su función derivada es esta de acá. Puse esta función, su función derivada es esta de acá. ¿Sí? Y teniendo la función derivada, yo puedo calcular la derivada en cualquier punto que yo quiera o que me estén pidiendo. ¿Ya? Segunda regla de derivación. Supongamos que f de x es una función constante. ¿Sí? O sea, ¿qué significa función constante? Que para cualquier X sigue siendo la constante. Exacto, ¿cierto? La función constante independiente de el x que nosotros insertemos, la imagen es la misma. ¿Sí? ¿Cuál es la derivada en un punto arbitrario de la función constante? La constante. No. Esto, por definición, la derivada, ¿cómo se calculaba? Era F de Límite de. t tiende a x, f de t menos f de Ah, x, ¿sí o t no? menos x, partido t menos x. Ya. ¿Cuánto vale f de t? La constante, La constante, ¿cierto? Si la función es así, lo que ustedes le inserten, la imagen es la constante. ¿Cuánto es f de x? la constante igual. ¿Cuánto es c menos c? Nada, cero. 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 Y 0 partido cualquier cosa es 0. ¿Cuánto es el límite de una constante? 0. En este caso el 0, ¿cierto? Que es la misma constante. Entonces, fíjense lo que estamos diciendo. Si tenemos la función constante, al derivarla siempre nos da 0, independiente de cuál sea este valor. ¿Sí? Segunda regla de derivación. Si f de x es la función constante, o simplemente c, como le quieras poner, entonces la derivada es siempre 0. ¿Sí? Tenemos f de x igual a 5. ¿Cuál es la derivada de la función constante igual a 5? 0. 0. F de x igual a 2. ¿Cuál es la derivada? 0. 0 igual. ¿Sí? Eso estamos diciendo. Que si derivamos constantes, el resultado es 0. ¿Ya?
Si nosotros tenemos dos funciones que son derivables, ¿sí? F y G derivables. ¿Qué pasa con la suma? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Si queremos derivar la suma de dos funciones. ¿Se sacan independientes y se suman? Exacto. Esta propiedad es súper buena. ¿Quiero derivar sumas? Bueno, no importa. Derivo cada una por separado. Y después las sumo. Eso me está diciendo. Por ejemplo, si tuviésemos esa función, que es una función polinomial, ¿sí? Y yo quiero derivarla. ¿Qué me está diciendo la propiedad anterior? ¿Qué pasa si yo quiero derivar una suma? Cada una por separado. La derivo cada una por separado y después la sumo. ¿Cuál es la derivada de x a la sexta? CX Profe, ¿y ahí no se elevado a podrían 5. sumar al tiro ahí? ¿Cómo? ¿Sumar al tiro de aquí? Sumar x elevado a 6 más x elevado a 4. ¿Y cómo se suman? Ah, no, era la multiplicación. Sí, No se sumaba el claro, exponente. exacto. Si hubiese un producto aquí nosotros podríamos juntar, Sí, sí, pero sí, la sí. suma no hay cómo juntarla, ¿cierto? Y entonces, derivada de x a la sexta, aquí está. Derivada de x a la cuarta, 4x elevado a 3. y derivada de 1, 1. 1. 1. ¿Cuál era la derivada de la constante? 0, 0, 0. 0. 0. Ah, 0, 0, 0. Entonces, fíjense que está listo. No hay nada que hacer con el límite. ¿Sí? Nosotros tenemos sumas de funciones y podemos derivar término a término y sumar. Eso nos está diciendo la primera regla. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con la resta? Lo mismo. Lo mismo, ¿sí? Así que ahí le agregamos un símbolo nomás. ¿Ya? O sea, queremos derivar una resta de funciones, derivamos cada una y restamos. Listo. Segunda propiedad. ¿Qué creen ustedes que va a pasar cuando queremos derivar una función que está multiplicada por un número? ¿No se hace por separado igual? No, porque aquí hay un producto que si se hiciera por separado, la derivada de la Ah, sí, constante es verdad. es 0. Claramente. Miren, voy a ir haciendo mejor el desarrollo. Lo que yo tengo es k por una función y eso lo quiero derivar. ¿Sí? Así quizás queda mejor explicado. Por definición, ¿qué tendría que hacer yo? Sacar la derivada de x y multiplicarla por k. La derivada de f. Sí, eso es, pero ya que empecé a hacerlo así. La definición de derivadas, ¿qué me dice? ¿Qué tendría que ir arriba? F de t menos f de x. Ya, pero ¿quién es f? Ahora, ¿quién es f? ¿Sí? Ahora, la función es todo esto, ¿sí? Sería K k f por de x. t, Ah, ¿cierto? Menos k f de x. Ahí sí. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer con el k?
Juntar los K. Factorizarlo. Factorizarlo, ¿cierto? Límite de t tiende a x de k f de t menos f de x partido en t menos x. Las constantes y los límites. ¿Qué podía hacerle yo a las constantes? Son cero. No, El límite de una constante es la constante, algo así, creo, ¿no? sí. Y eso, ¿qué nos decía? Que al final que el límite de una constante por algo, esta constante la podíamos sacar. ¿Sí? Al final esa era la consecuencia de todo. Que las constantes en los límites podían salir. ¿Sí? Ahí está. Ya. Y ojo, ¿qué es esto? ¿Les parece una Una expresión conocida? derivada, En la derivada, Es la derivada. ¿De quién? la derivada de x, de De f de x, x. de f, ¿cierto? Ahí. Ya. Entonces, ahí está el resultado. Si yo quiero derivar una función multiplicada por un número, ¿qué es lo que puedo hacer? Que alguien lo había dicho hace poco rato. la constante o la función, algo así, La o la K. constante por la derivada de la función. Eso. ¿Sí? O sea, significa que nosotros, cuando tenemos un número multiplicando una función, derivamos la función y nos olvidamos del número. ¿Sí? O sea, obviamente lo copiamos, ¿sí? Pero no lo derivamos, no lo hacemos nada. ¿Ya? Ejemplo. Si yo quiero encontrar la derivada de esa función, ¿qué tendría que hacer? Buscar la derivada de x cuadrado, ¿Cierto? El 4 no se toca, el 4 queda ahí. ¿Y cuál era la derivada de x cuadrado? 4. No, 2x. Sí, 2x. ahí sí, 2 por x. ¿Sí? Porque acuérdense que la potencia, ¿cómo se deriva? Ah, eso es lo mismo que eso de n por x elevado a n menos 1. Exacto, sí. Ya, entonces, para eso nos sirve esta propiedad. Nos dice, ustedes tienen un número multiplicando una función y quieren derivarlo, el número sale, ¿sí? Y derivan lo que está en el paréntesis, por así decirlo. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí, chicos? ¿Va bien? Todo bien, profe. Tercera regla, y esta ya no es tan trivial, chiquillos. Si yo tengo dos funciones que se están multiplicando y quiero derivar esa multiplicación, matemáticamente se puede demostrar, en medio larguito, así que no lo vamos a hacer, que esto es la derivada de una de las dos por la otra sin derivar, más al revés. La primera sin derivar por la derivada de la segunda. ¿Ya? O sea, que cuando queremos derivar multiplicaciones, ahí nosotros no podemos derivar cada una por separado. ¿Sí?
Por ejemplo, si yo tuviese esa función, ¿sí? Una alternativa sería que nosotros desarrolláramos todo esto, ¿sí? O sea, utilizáramos la regla de distributividad, ¿cierto? Y después deriváramos. ¿Sí? Pero hay otra alternativa, que es utilizar la regla del producto. ¿Qué es lo que me dice la regla del producto? Si usted está multiplicando dos funciones y quiere derivar esa multiplicación, derive la primera, mantenga la segunda. ¿Sí? ¿Cuál es la derivada de esta función? ¿Cuál es la derivada de x? X. X. Veamos. Ya quizás ahí f de x igual a x. ¿Qué nos Cero. dice? ¿Cero? Ya. ¿Cuál es el exponente? Primero que todo. 1. 1. Bajamos el 1 y le restamos 1 al exponente. 1 por x elevado a 0. ¿Cuánto es algo elevado a 0? 1. Ahí está. La derivada de x es 1. ¿Sí? ¿Cuál es la derivada de 2? 2. No, No, ¿cuál es la 0. derivada de la constante? 0. 0. Entonces, la regla me dice, derive la primera, ahí está. Mantenga la segunda. Hagamos un copiar-pegar. Ahí mantuvimos la segunda. ¿Sí? ¿Y qué más me dice la regla después? Derivar la segunda y sumar. Y mantener la primera, ¿cierto? Ahora, la primera se mantiene, la primera se deja tal cual. Y lo que tenemos que hacer es derivar la segunda. ¿Sí? ¿Cuál es la derivada de la segunda? ¿Derivada de x a la décima? 10x 10 por elevado a 9. X elevado a 9. Era 9. ¿Derivada de x a la octava? 8x elevado a 7. Acá, derivada de 5x cuarta. 20x elevado a 3 o no. Sí, sí, ¿cierto? Porque ¿qué pasaba con este 5? Multiplica por el 4. Multiplicaba la derivada de Exacto. ¿Y cuál es la derivada de esto? 4x3. 4x elevado a 3. Sí, ¿cierto? Y 5 por 4 es 20. ¿Y la derivada de 1, de menos 1? 0. 0. Listo. Ahí está. ¿Ya? Por ahora, chiquillos, ustedes probablemente no le van a ver mucha, o sea, al menos en esta clase, mucha ciencia a la regla del producto. ¿Sí? Pero con las que vamos a ver el lunes, sí, ahí van a tener harto más, ¿cómo decirlo? Más gracia, ¿sí? Porque de puros polinomios no es muy entretenido usarla. Cuarta, la regla del cociente. ¿Sí? Esta es la tercera es la regla del producto, la cuarta es la regla del cociente. Si yo tengo f de x dividido en g de x y lo quiero derivar, esto también es una regla, ¿sí? Que se puede demostrar, pero es más o menos largo. Es la derivada de la función del numerador por la función del denominador
menos, al revés, ¿sí? Y todo eso dividido en el denominador al cuadrado, ¿sí? O si no les gusta esa notación, esa de ahí, que es lo mismo, ¿ya? Entonces, con esto nosotros ya podemos derivar funciones racionales, ¿sí? Por ejemplo, si tuviésemos la función f de x igual a 2x cuadrado menos 1 partido en x cubo más x, ¿sí? Ahí hay una función racional. ¿Cuál sería la derivada? ¿Qué me dice la regla del cociente? ¿Qué tengo que derivar primero? La Lo de arriba. primera. Sí. La del numerador, ¿cierto? ¿Cuál es la derivada de esta función? 2x, 4x. 4x, ahí sí. eso. Y nada más, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, si el 2 se conserva, la derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de la constante es 0, ¿cierto? 4x, ahí está. Multiplicado, voy a sacarle el paréntesis porque es un puro término. Multiplicado por G de x, pero no, sin derivar. O sea, la G de x. el denominador, ¿cierto? Eso. El denominador, sin hacerle nada. Ahí está, la primera parte. Menos ahora el El numerador numerador. sin hacerle nada. Multiplicado por 3x denominador al derivado. cuadrado. 3x al cuadrado. ¿Y cuál es la Más derivada de x? 1. Más 1, bien. De x cuadrado más 1. Dividido en El denominador elevado al cuadrado. denominador al cuadrado. Y ahí está. ¿Sí? Entonces, las reglas que acabamos de mostrar son, hagamos una recapitulación. Cómo derivar sumas de funciones, cómo derivar restas de funciones, cómo derivar funciones multiplicadas por un número, cómo derivar productos de funciones y cómo derivar divisiones de funciones. ¿Sí? Y como les decía, estas son reglas. O sea, siempre que ustedes quieran derivar, hay que seguirlas, porque si no va a estar malo. ¿Ya? Una observación. La regla que vimos de las potencias ¿sí? Es válida para cualquier n, ¿sí? Que no necesariamente que sea natural. ¿Ya?
¿A qué me refiero con eso? O sea, nosotros lo que hicimos como ejercicio y en la demostración fue hacerlo para un natural, ¿sí? O sea, para 2, para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, pero también vale si es que el n fuera, por ejemplo, un medio. También vale si es que el n fuera pi, ¿sí? Por ejemplo, la función raíz cuadrada de x, ¿ya? Esto escrito como potencia, ¿cómo sería? X elevado a un medio. X elevado a un medio, ¿cierto? Entonces lo que estamos diciendo en la observación es que también podemos utilizar la regla de las potencias. ¿Cuál sería la derivada? Un Un medio por medio X. Un medio de X. elevado a menos un medio. ¿Cierto? Un medio elevado a x Menos un medio. menos un medio. ¿Por qué? Porque a esto tenemos que restarle 1. Y al restarle 1 queda menos un medio. Si escribimos un poco más bonito eso, nos quedaría 1 partido en 2, x a la 1 medio, o sea, 1 partido en 2 raíz de x. ¿Sí? Si tuviera eso, esa función, súper rara, x elevado a pi, ¿cuál es su derivada? Pi por X X. y el pi menos 1. Exacto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos diciendo en la observación al final. Que la regla de las potencias la podemos generalizar para cualquier exponente. Que no sea cero. ¿Sí? Porque la función x elevado a 0 en realidad es la función 1. Ya, ahí estaría. Un ejemplo bien completo de esta cosa. O no, mejor dejémoslo para el final. Y lo último, en cuanto a materia, es la regla de la cadena. O también la derivada de la compuesta. Derivada de la función compuesta. Ya, ¿qué nos dice la regla de la cadena? O la derivada de la función compuesta. Si nosotros tenemos dos funciones, ¿sí? Obviamente porque vamos a componer, ¿cierto? Sean f de A en R y G de otro conjunto que no tiene por qué ser el mismo, ya de Wiener, tales que G es derivable en X y F es derivable en G de X. Entonces, si nosotros queremos derivar la función compuesta f o g, ¿sí? La regla de la cadena nos dice lo siguiente. Derivamos la función que está más afuera, sigue estando evaluada en g,
y multiplicamos por la derivada de la función que está dentro. ¿Ya? O sea, me explico un poquito. Cuando nosotros escribimos esto, ¿qué significaba? La función de G en F, algo así. La función de G Primero se evaluaba G de X, después se F insertaba en en F. G de X. ¿Sí? Era eso, ¿cierto? Esto era por definición. Esa es la definición de composición. ¿Ya? Entonces, ahora, la regla de la cadena nos está diciendo lo siguiente. Si nosotros tenemos esa compuesta y quisiésemos derivarla, ahí le hice la comita, de que la queremos derivar. La regla de la cadena me dice, ¿sabes qué? Para derivar una compuesta, primero deriva la función que está más afuera. ¿Sí? Deriva la función que está más afuera y sigue evaluándola en lo mismo, o sea, en la g. Y después tú multiplicas por la derivada de la función que está dentro. ¿Ya? Y se llama regla de la cadena, ¿por qué? Porque al final es como una cadena, o sea, uno deriva lo de afuera y después lo va juntando con la derivada de lo de adentro. ¿Sí? Si hubieran más compuestas, va siendo siempre lo mismo. Por ejemplo, no le voy a poner F, le voy a poner otro nombre, H. Ya, esa función, obviamente, nosotros podríamos desarrollar la potencia, va a quedar un polinomio de grado 20 y derivarlo, ¿sí? No hay problema, pero claramente eso es súper largo. ¿Cómo podríamos escribir esto como la composición de dos funciones más simples? ¿A alguien se le ocurre? Entonces, ¿cómo escribir como compuesta de dos funciones más simples? Factorizando. No, no es necesario factorizar. O sea, ¿a qué me refiero? Yo les digo que esto es f compuesta con g. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces mi pregunta es, ¿quién será g de x y quién será f de x? Se podía hacer eso de sacar la X y dejar uno dentro con una X, algo así. Es que igual va a quedar un desarrollo largo, así que no va por ahí. Por ejemplo, ¿qué es lo que reconocen aquí? Que hay una única cosa que está elevado a 10, ¿sí o no? Sí. Ya, y esto, ¿qué operación es la que se hace? Aquí la primera, la segunda, la última. ¿Cuál es la operación elevar a 10? Multiplicar. O sea, no me expliqué mal, a ver cómo decirlo. En la prioridad de operaciones, ahí sí. ¿Cuál es la última operación que se realiza? En este caso. La suma, No. Aquí hay, porque yo para poder elevar a 10 primero tengo que sumar, ¿sí o no?
piénsenlo así, si el x valiera 1, ¿cuál es la última operación que ustedes hacen? Elevarla. Elevarla, ¿cierto? Entonces, esa va a ser la f. La f va a ser elevar a 10. ¿Sí? Y lo del paréntesis va a ser la g. ¿Sí? ¿Cuánto vale f compuesta con g? Esto es f compuesta con 3x más x. ¿Sí o no? Porque así es como lo definí acá. Ya, y f de todo eso, ¿cuánto da? Da lo que teníamos arriba, lo que teníamos que hacer. La h de x. La h de x, ¿cierto? Ya, entonces, ahí sí. Fíjense qué fue lo que se hizo. La función que yo tenía aquí la escribí como compuesta. Compuesta de dos funciones más simples. ¿Sí? ¿A qué me refiero con más simples? A ver, voy a copiarlo al otro lado mejor. ¿Cuál es la derivada de la f? ¿10 por x elevado a 9? Exacto. ¿Cuál es la derivada de la g? 6 por x. 6 A por 1. x. Más 1. Más 1. ¿Qué me dice la regla de la cadena? Si yo quiero derivar la h, que en este caso es f compuesto con g, tenía que derivarla de afuera, o la demás, sí, la última función, Multiplicarla por G. por g, ¿cierto? Prima. Eso me dice la regla de la cadena. ¿Cuánto es esto? F' evaluado en g. 10 que elevado a 9 por por la g, ¿o no? No. Vamos por etapas. F' evaluado en la g. O sea, f' evaluado en 3x cuadrado más x. ¿Sí o no? Sí. Y eso multiplicado por g'. ¿Cuál es g'? 6x más 1. Sí. Ya, ahora, ¿cuánto me da esto? Acá está f' de x. De x elevado a 9 entre paréntesis, eso. ¿No? Sí, es 10, ¿cierto? Por todo esto a la 9. Ya, ojo, aquí lo que estamos haciendo es una compuesta, chiquillos. ¿Qué cosa estamos componiendo? A la derivada de f le estamos insertando la g. ¿Sí? O sea, en vez de x, vamos a poner la g. ¿Sí? Ahí está. Esa es la derivada. Entonces, ya para cerrar el problema, si nosotros tenemos h de x igual a 3x cuadrado más x elevado a 10, la derivada de esa función es 10, 3x cuadrado más x elevado a 9 por 6x más 1.
¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que uno ya puede sacar en limpio? Cuando queremos utilizar la regla de la cadena, ¿dónde está nuestra función? Ah, no, pues la tenía aquí mismo. Para derivar funciones, en ese caso, por ejemplo, nosotros no tenemos para qué pasar por todo el proceso que acabo de hacer, eso de definir la f, definir la g. Simplemente vamos derivando de afuera hacia adentro, eso es todo. O sea, ¿cómo derivábamos la potencia 10? Si esto fuera una única cosa, Nada. En 10 el, elevado a lo de adentro, 10 por lo de adentro elevado a 9. exacto. ¿Sí? Entonces se dan cuenta que al final la regla de la cadena es eso. Es derivar lo que está más afuera, manteniéndolo de adentro. El 10 lo bajamos multiplicando y esto, se me bajó todo. Y esto queda como 9. Aquí está. Entonces, no teníamos que hacer todo lo de arriba, ¿cierto? No, no, pues si esa es Eso la... era para aprenderlo. Exacto, era para que se dieran cuenta cómo funcionaba. Después ya no es necesario hacer todo eso. ¿Sí? Es que tampoco yo puedo llegar y llegar a la clase y decirle, ¿saben qué? La regla de la cadena, este Y va, la este sube, no. derivada de G saca normal. Ah, sí, se entendió bien, profe. Ya, entonces, 10 por eso a la 9. ¿Por qué? Porque así es como derivamos la potencia. ¿Sí? Pero después hay que tener el cuidado de multiplicar por quién? Por la derivada de G. Por la eso. derivada de G, que sería la derivada de lo de adentro. ¿Sí? Entonces, otro ejemplo, ya para ahora hacerlo un poco más corto. Digamos que R de X es igual a ver, raíz cuadrada de X cuadrado más 2X. Ya, acuérdense que la derivada de la función raíz, para no estar calculándola de nuevo, era 1 partido en 2 veces la raíz. ¿Sí? Ya, entonces, si yo quiero derivar eso, ¿qué es lo que tendría que hacer primero? Derivar la La raíz. raíz. Raíz sería de un medio. ¿Cuál sería la derivada de la raíz? 1 partido en Multiplicando X. 2. De raíz de X. ¿La raíz de quién queda así? De lo que está en la raíz. Exacto, ¿sí? Ya, entonces, eso es importante. Cuando ustedes usan la regla de la cadena, van derivando de afuera, pero van manteniéndolo de adentro, como una única cosa. ¿Sí? Entonces, la raíz de esto es una cosa. Por eso queda 1 partido 2 raíz de lo mismo. ¿Sí? Ya. ¿Y esto se multiplica por quién? Por la derivada de lo de adentro derivada, de X sí. cuadrado más 2X. Exacto. Por ¿Y la cuál derivada sería de esa? eso. ¿Cuál es la derivada de lo de adentro? 2x 2x Más 2. más más 2. 2. Bien, eso. Y ahí si quieren simplifican los dos porque está en todas partes, ¿cierto? X más 1 partido raíz de X cuadrado más 2X. Listo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta ahora de cómo funciona la regla de la cadena? Más Sí, simple, profe. ¿no? Sí, otra cosa. Sí, harto más simple. Ya, entonces, fíjense que hemos visto hartas herramientas, ahora ya estamos en condiciones de calcular derivadas de funciones mucho más complejas. Ya, ejemplo, último ejemplo. F de x igual a
raíz de x cuadrado más 1, dividido en 3 menos x. ¿Cuál sería la derivada? Bueno, a ver, me faltó algo para usar la regla de la cadena. Pongámosle... Ya, ahí nomás. No, en realidad digo ahí nomás, pero es bastante largo. Ya, ¿cómo derivamos eso? No, no se puede. Ya, vamos por parte primero. Aquí hay un cociente, ¿sí o no? Hay una división. Sí. Ya, ¿qué me decía la regla de la división? Quedémonos con el de abajo al cuadrado. Ya eso sabemos que va a ser así. Que se saca la derivada de la primera y la Ya. otra se deja. Sí, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿cómo derivamos esto? Ya el 3 menos x queda, ¿cierto? Hacemos la de multiplicación primero, ¿no? Exacto, ¿sí? Entonces, fíjense, coloqué el 3 menos x al cuadrado porque eso va sí o sí, ¿cierto? Tenemos que derivar el numerador y mantener el denominador. Ahí mantuvimos el denominador. Está listo. Y aquí tenemos un producto de funciones. ¿Cómo derivábamos el producto? Era, Se multiplica la derivada del primero sí, por el segundo sin derivar. por el segundo sin derivar y después al revés. Al revés. La derivada del segundo por el primero sin. ¿Cuál es la derivada del primero? Esa es la derivada que ahora tengo que encontrar. 1 partido 2 y lo que está dentro de la raíz. 1 partido en 2, raíz de... Ya, ¿queda así, tal cual? ¿O hay que hacer algo más? La regla de la cadena, ¿qué me decía? Derivan lo de adentro, mantienen lo de adentro y después, ¿qué se hacía? Multiplica por Multiplico la derivada que la está dentro. derivada de lo de adentro. ¿Y cuál es la derivada de lo de adentro? 3x 3x elevado a 2. 3x elevado a 2, Más 4. 4. Ya, ahí está la derivada de la raíz. O sea, la derivada del primero por el segundo sin derivar. ¿Sí? Más, porque ojo, estamos calculando ¿qué cosa? el producto. Sí, pues el de abajo sin derivar por la derivada del de arriba. ¿Sí? Y la derivada del de arriba, como es un producto, tenemos la primera parte. ¿Cuál nos faltaría? El primero sin derivar. Eso. ¿Y cuál es la derivada del segundo? Esa es un poco más simple. 2x más 2x no. 2x nomás, ¿cierto? Porque sería derivar x cuadrado es 2x, derivar 1 es 0. Ya, ahí está la primera parte, que es derivada del de arriba por el de abajo sin derivar. Ya, no, me confundo. Menos el de arriba sin derivar, ya eso, conservar el término solamente, ¿cierto? El de arriba sin derivar. Ahí está el de arriba sin derivar.
¿Y cuál es la derivada del de abajo? 0 menos. Mm, 1 Menos 1, menos 1. ¿cierto? Porque la derivada de x es 1, pero este signo se mantiene. eso. Ya, pues menos por menos es más. O sea, sería 3 menos x, factor de toda esa cosa. 3x cuadrado más 4 por x cuadrado menos 1 sobre 2 raíz de x cubo más 4x. Y todo eso menos 1, o sea, más 1. Ah, pero por lo que está en morado. Raíz de x cubo más 4x. X cuadrado menos 1. Y todo eso dividido en 3 menos x al cuadrado. Ahí está la derivada. Bonita, ¿no? Salió bastante larga. Ya, pero si pueden hacer eso, chiquillos, pueden hacer todos los problemas que vengan. Si no sé si se han dado cuenta que yo generalmente a veces se me va un poco la mano con los ejemplos. Pero después los otros son facilitos. ¿Ya quedó claro o no? ¿Alguna duda? Sí, profe. ¿Sí? Ya, pues, entonces eso sería por hoy. Esa fue la clase que habíamos hecho. Tenía varias cosas, sí. Tenía ¿Mm? hartas cosas. Tenía hartas cosas estas. Sí, pues no, esto tenía todo. Tenía regla del producto, tenía regla del cociente, tenía regla de la cadena, tenía todas las reglas. Profe, ahí se empieza la multiplicación y después de la división. Es que aquí, bueno, aquí igual podrían haberlo tomado de dos formas, o sea, hacerlo primero con división, o alguien podría haber dicho, ¿saben qué? Esto es lo mismo que raíz de x cubo más 4x por, ¿cierto? Esas dos cosas son lo mismo. Y alguien me podría haber dicho, ¿saben qué? Yo lo quiero partir así, con la regla del producto, y cuando me toque derivar derivar por regla del cociente. Da lo mismo. Mientras sea equivalente con respecto a las operaciones. ¿Ya? Ya. O sea, si alguien lo empieza como cociente, está bien, como lo hicimos. Si alguien lo separa así y lo hace como producto, también va a estar bien. Deberían llegar a lo mismo. ¿Vale? Ya, chiquillos. Quedamos ahí entonces. El día lunes terminamos los contenidos, que como les había comentado es poquito lo que nos falta. Y el resto de ejercitación, o sea, lo que nos sobra del lunes más las 2 horas del martes, y estamos listos. ¿Ya?